Esto es lo mejor y lo peor de 2022, parte 5. Número 8. Las palabras del año. Y pensar que en 2019 una de las palabras del año fue emoji. ¡Qué tiempos tan inocentes aquellos! Desde entonces todo ha ido cuesta abajo. Confinamiento fue la de 2020, vacuna la de 2021. E ilustrando lo largo que se está haciendo para todos, una de las palabras del año 2022 es permacrisis, descrito como un periodo prolongado de inestabilidad e inseguridad. Sinceramente, para ser la palabra del año del diccionario Collins, es la primera vez que lo escucho. Para Cambridge, la palabra fue homer, un diminutivo de home run que usan en el béisbol. Para Merriam-Webster, gaslighting, luz de gas, intentar cambiar o destruir la realidad de otra persona usando datos falsos, un término más profesional para el que quiere hablar de las noticias falsas como un método de manipulación. En español casi nadie usa luz de gas porque nadie te entendería y porque hay formas más sencillas y menos pretenciosas de decir lo mismo, como por ejemplo manipular. Es más genérico, pero así evitas que te miren sabiendo que solo has querido utilizar una expresión que has aprendido recientemente para parecer más intelectual. Para Oxford, es modo goblin, que se describe como alguien poco o nada preocupado por las normas sociales, lo que termina resultando en una persona perezosa, egocéntrica. Ni la había escuchado antes, ni es una palabra, es una expresión, pero bueno. Otros diccionarios resaltan otra que sí hemos escuchado y ahora es más graciosa que curiosa. Metaverso, ¿os acordáis? Parece que hayan pasado 20 años. Hubo un tiempo en que todas las noticias que veía hablaban de este curioso y enigmático mundo que estaba creando el totalmente humano Mark Zuckerberg. Y al final, se olvidó tan rápido como vino. Las noticias ahora son para hablar de lo cutre que se ve aún con todo el dinero que han invertido, pero tiene sentido si sabemos qué han hecho con ese dinero. No era casualidad que casi todas las páginas de noticias se pusieran de acuerdo para animarte a invertir en el metaverso. No es barato meterte prisa y engañarte para que tengas miedo de perderte esta gran oportunidad. Ya lo hicieron con las criptos, lo volvieron a hacer con los NFT y milagrosamente esta tercera no ha cuajado. Tan fuerte ha sido el fracaso que desde que anunciaron Meta ha bajado su valor de mercado un 60 o 70%. Una idea mal planteada, sacada en la peor época posible. Que el metaverso que supuestamente quiere crear Facebook se vea como un juego de la Game Boy Advance es lo de menos. Lo más importante es que prácticamente a nadie le quedó claro qué es lo que trataba de vender. ¿Unas nuevas gafas? ¿Una nueva red social? ¿Un juego? ¿Una idea futurista que aún está en proceso y sirve para poco más que drenar el poco dinero que te queda haciéndote creer que posees virtualmente píxeles? El primero de sus errores fue enfocar toda la presentación hacia los inversores, comerles la oreja sobre las futuras posibilidades de monetización y no darnos nada tangible a los plebeyos salvo descripciones vagas, mal CGI y promesas de un futuro virtual. Y podrás jugar con tus amigos, pero ya se puede hacer. Y podrás hablar con ellos creando un avatar. También se puede. Y podrás comprar objetos virtuales limitados, pero al mismo tiempo infinitos. Lamentablemente también se puede. Ese fue el segundo error. Abarcaron demasiado terreno. Claro que la idea del metaverso es en principio poder hacerlo todo. Jugar, trabajar, reunirte con amigos o personas del trabajo, estudiar, divertirte. Pero tienes que poder contestar preguntas sencillas con respuestas sencillas, si no, no sales del puedes hacerlo todo, tu imaginación es el límite. Además de que es mentira. Quizá muchas cosas sean incluso mejores en VR, pero otras tantas no. Y una de las actividades más publicitadas es un ejemplo de cómo no puede hacerlo todo. Los conciertos en VR son y seguirán siendo durante mucho tiempo lamentables. Así que una respuesta sencilla sería: no puedes hacerlo todo, pero las cosas que puedes hacer te resultarán curiosas. Al menos durante una hora. Más errores en la lista. Este no fue culpa de ellos, pero les afectó igual. Por mucho que cambiaron su nombre a Meta, no son los únicos que pueden crear su metaverso. Así que a todas esas preguntas sencillas con respuestas complejas se sumó la de ¿entonces hay más metaversos y todos quieren hacer lo mismo? Pero metaverso es el nombre de la plataforma o metaverso es como decir internet, que todo lo que sea VR será metaverso por definición. Confusión es lo último que quieres si pretendes vender algo. Recordemos qué pasó con la Wii U. ¿Era una nueva consola, una versión mejorada de la anterior o un periférico? Y bueno, a esta lista se añade hablar de criptos y NFTs en su presentación sabiendo la desconfianza generalizada que crean. Las gafas es otro problema. Las últimas que han sacado cuestan $1.500. $1.500 para un producto que no sabes qué puede ofrecerte es excesivo, sobre todo cuando su batería dura 1 hora y media. Muy grande tiene que ser la curiosidad para justificar su compra. Sé que hay opciones más baratas, pero siguen siendo caras para lo poco que ofrecen. Y para terminar, el más importante, no supo crear necesidad. Se esforzó en hacer ver que el futuro sería todo virtual y las muchas posibilidades de las gafas, pero no en por qué tendrías que elegirles a ellos comprar sus gafas o elegir sus servicios.
Sigues sin entender qué quieren con el metaverso, porque lo que quieren es un nuevo ecosistema, tener varias aplicaciones interconectadas para maximizar el tiempo que pasas conectado y poder exprimirte de todas las maneras imaginables ofreciéndote lo mínimo. Otra forma de quemarte los ojos con anuncios no pudiendo evitarlos ni aún cerrando los ojos porque se pausarán. Otra forma de pagar sponsors a los influencers para animarte a comprar un producto que a nadie le importa. Otra plataforma en general en la que hacerte pasar tiempo y poder venderle ese tiempo a los anunciantes. No puedes saber qué quieren exactamente, porque de momento se han centrado en las posibilidades económicas, no en los servicios. Por eso se ve como un juego de la Game Boy Advance aun gastando miles de millones. Vender tus gafas está bien, pero tener una plataforma para llevarte un porcentaje de toda la actividad económica es aún mejor. Pese a la caída brutal de Meta y el poco interés del público, tienen intención de seguir invirtiendo más en 2023 porque están convencidos de que es el futuro y quieren ser los primeros. Dicho esto, y volviendo al tema del puesto, prefiero permacrisis como palabra del año aunque no la haya escuchado antes. Número 7. Micronova. Ya que estamos con términos nuevos, este año ha nacido el término micronova para categorizar mejor explosiones más pequeñas que las novas, así que a la lista de nova, supernova, kilonova e hipernova se añade micronova. No hay que confundir esto con lo que supuestamente predijo Ben Davidson. Si miras los primeros comentarios verás que hablan de cómo predijo las micronovas en su libro El próximo fin del mundo, pero no, que va, no están hablando de lo mismo, aunque utilizara también el término micronova. Capítulo 5 de su libro, ¿qué es una micronova solar? El tipo dice que con el tiempo la atmósfera del Sol se cubrirá de polvo, gas y plasma hasta el punto de cubrirlo totalmente oscureciéndolo. Luego el Sol se hartaría de la situación y liberaría una mini explosión que él llamó micronova. Después, y porque el título del libro es El próximo fin del mundo, habla de cómo esa energía afectaría a la Tierra. No sé qué es lo más loco de las 6 primeras líneas. Pensar que el polvo puede crear una capa tan densa como para contener la energía del Sol el tiempo suficiente para crear una explosión, o pensar que así se crean las micronovas. Está al nivel de pensar que podrías apagar el Sol con agua. Que usara micronova para describir esa fantasía no significa que haya predicho las verdaderas micronovas. Número 6. La famosa del año. La famosa más buscada en Google fue Amber Heard. Si por algún casual no sabes por qué, puedes mirar el vídeo que subí, el megajuicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Sospecho que si ella es la más buscada y no Johnny Depp es porque querían ver las fotos del cagarro en la cama, querían ver lo que, según ella, hizo el perro. Número 5. 8.000 millones. La población llegó oficialmente a los 8.000 millones en noviembre, y como de costumbre, acompañando la noticia vino las conversaciones sobre los peligros de la sobrepoblación. De los 7 a los 8.000 millones hemos tardado más o menos lo mismo que tardamos de los 5 a los 6 y de los 6 a los 7 unos 12 años, lo que intuitivamente, si no cambia nada, sitúa a los 9.000 millones en algún punto de 2035. Llevan diciendo desde los 6.000 millones que la curva de crecimiento disminuirá. Muchos dijeron en la época de los 2000 que el pico máximo sería de 7.000 millones, con la misma seguridad que ahora dicen que son 10.000 millones. De insostenible pasamos a inevitable. Intentando buscar algo distinto sobre el tema que no sean los clásicos como la escasez de recursos, más ancianos que jóvenes, el cambio climático, o los signos de decadencia de una humanidad cada vez menos preocupada por su supervivencia, encontré que muchos aprovecharon esta ocasión para celebrar la diversidad, y bueno, sí que es apropiado porque en lo que India crece 13 millones, Japón reduce su población unos 400.000, o Italia reduce la suya en 90.000. Celebremos la diversidad, mientras aún haya diversidad. Número 4. El Endurance. En un vídeo titulado Personas que se salvaron gracias a fantasmas, vimos la historia que contó parte de la tripulación después del hundimiento del Endurance. Historias de un guía misterioso que inspiró a Thomas S. Eliot para escribir sobre un fantasma al que llamó el Tercer Hombre. La historia del Endurance empezó como una expedición a la Antártida, pero terminó siendo una prueba de supervivencia. Sobrevivir atrapados en el hielo, esperar 128 días en una isla mientras el capitán buscaba ayuda con un pequeño equipo de 5 hombres y un fantasma. La historia es increíble, y ahora aún más, después de encontrar el Endurance. Intentaron buscar el barco hace unos años, pero después de perder uno de los drones acuáticos suspendieron la búsqueda. En esta ocasión, gracias a los más de 10 millones de un donante anónimo, los drones eran mejores. Eso, sumado a la claridad del agua y el terreno plano, hizo que tardaran menos de un mes en encontrarlo. Los restos a 3.000 metros de profundidad son ahora un monumento acuático del que no hay ningún interés más que el histórico. Número 3. Los Moai. Es incuantificable, inconmensurable el daño que hay.
es irrecuperable. El agrietamiento de una piedra original y emblemática no se puede reparar por más millones de euros que pongas en ella. El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, comentó que un incendio en el parque había dañado las estatuas de forma irreparable. Dijo, además, que no creía que el incendio fuera accidental, sino provocado por seres humanos. Prácticamente todos los que han hablado sobre este incendio dan a entender que hay personas que quieren destruir los Moai provocando incendios. ¿Qué digo yo? Creo que lo último que usa una persona para destruir una roca es fuego. Tardarías menos usando los dientes. Por como se expresó el alcalde, dio a entender dos cosas distintas. Sí, es verdad que dijo que no eran accidentales, pero también dijo que eran producto de una actividad humana irresponsable, que es otra forma de decir accidental. Imagino que quería diferenciar accidente natural de humano. Lo que sí se sabe es que el incendio ha acelerado la degradación de una roca ya desgastada. Dijo que es irrecuperable, entendiendo que no se puede arreglar el daño sin rehacer la estructura original. Tendrías un problema parecido a la paradoja de Teseo. ¿Cuánto se puede modificar un objeto antes de considerar que ya no es el original? Por cierto, hablé con una IA sobre los Moai. Lo sé, tengo que buscar ayuda, pero después. Las respuestas que me dio la IA era que no deberían restaurarse porque daba por hecho que el incendio fue provocado y por lo tanto, las ruinas de lo que quedase debería servir como lección para las siguientes generaciones, ayudarles a entender por qué hay que respetar monumentos antiguos. Yo le dije que siempre es mejor un Moai restaurado que no tener Moais, y me contestó diciendo que la cultura no es una decoración, si no podemos respetarla, no nos merecemos poder contemplarla. Yo ya he elegido bando, y no es con vosotros. Número 2. Extinciones y desextinciones. Con cosa de unos 50.000 koalas, varias regiones de Australia ha cambiado su estatus de vulnerable a en peligro de extinción. Con este nuevo nivel de protección esperan evitar que se cumpla la predicción que dijo que en menos de 30 años se extinguirían. Esa predicción, la de 2050, es la que muchos calculan porque, sumado a todos los problemas, se añade el clímax del calentamiento global. Sin embargo, otras especies no tienen que esperar tanto para ver los efectos. Ese es el caso del calao de pico amarillo. Mientras que sus primos tienen el estatus de vulnerable, el de pico amarillo está peligrosamente cerca de extinguirse. Nicholas Pattinson, el responsable de la investigación, comentó cómo el cambio de temperatura altera sus hábitos de reproducción, o en algunos casos los anula. Esta ave, como muchas otras, se reproduce en las estaciones de frío porque es cuando las crías tienen más posibilidades de sobrevivir. Sin esas épocas, pues, menos reproducción y menos crías vivas. Estiman que a este ritmo no llegarán a 2030. Para terminar, entre todas las nuevas especies que descubren cada año, destaca el pájaro carpintero de pico de marfil, un redescubrimiento, una especie que se creía extinta porque no se había visto desde hacía 78 años. Número 1. El coche más caro del mundo. Este año se volvió a batir el récord del coche más caro jamás vendido, un Mercedes Coupé de 1955 por 142 millones de dólares. La razón del precio es que solo hay dos. Como todas las buenas historias de coleccionista, estos dos coches se crearon justo antes de que Mercedes saliera de la competición de carreras en los 50. También creado en los 50, la tarjeta de Mickey Mantle supera el anterior récord, la de Honus Wagner de 7 millones. Supera también los 9 millones de la camiseta de Maradona que usó en el Mundial del 86. Su tarjeta se vendió por 12.500.000. Y quizá más increíble que el precio es su estado, la tarjeta tiene más de 70 años y ni una esquina doblada. Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.